¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Saavedra, somos estudiantes del cuarto semestre de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y en esta ocasión les vamos a hablar sobre las infecciones de las vías urinarias. El grupo está conformado por los ponentes Erlich Urbina, Gilbert Valero, Elena Contreras, María Díaz, Melanie Ontiveros y mi persona, Alejandro Saavedra. Bien, las vías urinarias o el aparato urinario está conformado por las vías urinarias. Se denominan en dos, las vías urinarias altas y las vías urinarias bajas. En las vías urinarias altas encontramos a los riñones y los uréteres. Y en las vías urinarias bajas encontramos a la vejiga y a la uretra. Las vías urinarias o aparato urinario es el conjunto de órganos que participan en el drenaje del organismo para eliminar la orina, que está compuesto por toxinas y exceso de líquido. Las vías urinarias altas tenemos a los riñones. Son dos órganos ovalados en forma de frijol y miden aproximadamente entre 11 por 7 por 3 centímetros y pesan 150 gramos aproximadamente cada uno, siendo normalmente el riñón izquierdo algo mayor que el derecho. Se localizan en la zona retroperitoneal en la pared posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral, desde la altura desde la última vértebra dorsal hasta la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho suele estar algo más bajo que el izquierdo, debido a la ocupación del espacio derecho por otros órganos abdominales como el hígado. El hígado al estar alojado en esta zona del abdomen tiende a ocupar un mayor espacio. Por lo tanto, el riñón derecho suele bajar. Entre las principales estructuras encontramos externamente los riñones. Están rodeados por tres capas. La capa externa, que es la fascia renal, es una capa resistente de tejido conectivo. Y la segunda capa es la cápsula de grasa perirrenal. Esta ayuda a anclar a los riñones en su lugar. La tercera capa y la más interna es la cápsula renal. Internamente el riñón tiene tres regiones: una corteza externa, una médula en el medio y la pelvis renal en la región llamada ilio. Es la parte cóncava de la forma de frijol donde los vasos sanguíneos y los nervios entran y salen del riñón. También es el punto de salida de los uréteres, el ilio. Es importante mencionar que los cálices renales son considerados como las cámaras del riñón, por donde pasa la orina, y estos se dividen en los cálices menores y los cálices mayores. Los cálices menores son estructuras anadas situados en la base de cada papila renal. Rodean el ápice de la pirámide renal, rodean el ápice de las pirámides renales. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, entre 8 y 18 aproximadamente. Y los cálices mayores en número de 2 a 3 por cada riñón. Conduce la orina de los cálices menores a la pelvis. Bien, la nefrona es la unidad morfofuncional renal y se trata de unas masas de pequeños túbulos. Se encuentran en gran parte en la médula renal y reciben líquido de los vasos sanguíneos en la corteza renal. Cada riñón humano contiene alrededor de entre 800.000 y 1 millón de nefronas aproximadamente, según distintas literaturas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. Cada nefrona está formada por un agrupamiento de vasos capilares llamados glomérulos, por el que filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y por un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su trayecto hacia la pelvis renal. Bien, esto es la primera parte de las vías urinarias altas, que son los riñones. Bien, continuando con los uréteres, que también conforman las vías urinarias altas, decimos que son túbulos delgados de músculo que conectan los riñones con la vejiga y transportan la orina hacia la vejiga. Bueno, mi nombre es María Díaz y yo les voy a continuar hablando sobre la anatomía funcional del aparato urinario. Tenemos ahora las vías urinarias bajas. Estas van a estar compuestas por la vejiga y la uretra. Hablando de la vejiga, decimos que esto es un órgano
hueco musculoso en forma de globo, que esta se va a expandir a medida que se va llenando de orina. La vejiga va a estar localizada en la pelvis entre los huesos de las caderas. Ella va a tener una función que es servir como reservorio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la capacidad de almacenar la orina hasta un cierto límite. Luego que sobrepasa este límite de expansión, o bueno, que llega a este límite de expansión, ella va a hacer el vaciado de esta misma, que es lo que conocemos como la micción. Entonces, ¿cómo es el proceso de la micción? Este empieza cuando el cerebro envía señales nerviosas hacia los esfínteres localizados en la vejiga para que estos se relajen. Luego de ello va a enviar una señal nerviosa hacia la pared muscular de la vejiga para que ésta se contraiga y así expulse la orina a través de la uretra. La uretra, decimos entonces que la uretra es un tubo localizado en la parte inferior de la vejiga. Lo que va a hacer es permitir la salida de la orina del cuerpo durante la micción. Ahora bien, decimos que para que ocurra una micción normal, todos los organismos pertenecientes al aparato urinario, tanto las vías altas como las bajas, van a tener que trabajar en conjunto, pero en un orden determinado. Es importante resaltar en cuanto al aparato urogenital que el masculino no va a ser igual que el femenino. Iniciando con el masculino, decimos entonces que este va a contar con una flora microbiana o una microbiota escasa, debido a que la orina limpia periódicamente lo que es la uretra y a que el orificio de salida de la orina va a estar muy alejado del ano. Es por ello del ano, que es la principal fuente de contaminación del aparato excretor. Es por ello que se dice entonces que en los hombres son infrecuentes las infecciones urinarias, a excepción de estas circunstancias en donde, pues, por ejemplo, se utilicen pañales. Un ejemplo sería en los niños infantes o en los adultos mayores. Debido a la utilización de un pañal, ellos van a ser más susceptibles a contraer cualquier infección urinaria. Luego hablamos del aparato urogenital femenino. Debido a la corta distancia que hay de la uretra a la vagina, la orina no va a limpiar esta cavidad. Es por ende que allí se va a mantener una flora microbiana estable, la cual también va a ser susceptible a adquirir cualquier tipo de infección del tracto entérico debido a la corta distancia que hay desde la vulva al ano. Y es por ello que se dice entonces que las mujeres son más susceptibles o es más frecuentes que contraigan una infección en el aparato urinario. Ahora, hablando de las infecciones del tracto urinario, pues son estas enfermedades, estas infecciones en cualquier sitio del aparato urinario, bien sea en los riñones, en los uréteres, en la vagina, en la vejiga o en la uretra, pero principalmente en las vías urinarias bajas, quiere decir la vejiga o la uretra. Estas infecciones en su mayoría van a ser producidas por microorganismos que provienen del colon y en su minoría por agentes etiológicos externos, es decir, microorganismos ambientales que se van a ver introducidos en las vías urinarias durante su manipulación. Tenemos tres principales infecciones del tracto urinario. Primero están las bacterias que colonizan o que afectan la uretra, causándome así lo que conocemos como uretritis. También están las bacterias que me van a colonizar o que me van a afectar la vejiga, causándome cistitis. Y por último tenemos una que es como la más grave, que son estas que afectan los riñones, causándome así pielonefritis, que pues se va a definir mejor más adelante. Decimos entonces que las infecciones van a ser la colonización y la multiplicación de diferentes microorganismos, habitualmente bacterias, en el tracto urinario. Con frecuencia mayormente en las mujeres, debido pues al corto
a la corta distancia que hay desde la uretra hasta el ano. Decimos que pues una de las entradas, como un ejemplo de una de las entradas de las bacterias hacia la uretra, está durante el acto sexual, durante las relaciones sexuales. Las bacterias que se encuentran en la vagina van a ser introducidas hacia la uretra y estas allí van a poder ascender hacia lo que es la vejiga, y en la vejiga la orina va a formar un ambiente o un entorno, ¿cómo se dice?, propicio para que estas bacterias puedan colonizar y puedan reproducirse allí. Y es por ello que se dice que entonces las mujeres que tienen una vida sexual activa van a ser más susceptibles o van a ser más propicias a adquirir cualquier tipo de infección urinaria. Y ya por último, para culminar, tenemos que resaltar que pues este tipo de infecciones del tracto urinario van a ser unas infecciones no contagiosas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erly Urbina y a continuación les hablaré sobre las bacterias y sus agentes causales. Las bacterias en las vías urinarias son un problema común que pueden causar infecciones en el tracto urinario, ya que estas ingresan a las vías urinarias a través de la uretra. Y una vez allí, estas pueden multiplicarse y causar una infección que puede provocar síntomas como dolor al orinar, necesidades frecuentes de orinar y fiebre. Ahora bien, a continuación les hablaré sobre algunas bacterias que afectan las vías urinarias. Entre una de ellas, que es la más común, podemos encontrar la bacteria Escherichia coli. La bacteria Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Esta es frecuente en un 75%. Es de fila Proteobacteria y de clase Gamma Proteobacteria, de orden Enterobacteriales y de familia Enterobacteriaceae. Bien, la bacteria Escherichia coli es anaerobia, facultativa, es decir, que ésta puede vivir con o sin oxígeno. Esta bacteria tiene forma de bastón que puede encontrarse en la región inferior del intestino de los organismos. Ahora bien, la bacteria Escherichia coli, esta es la principal causante de enfermedades en las vías urinarias. Estas enfermedades son más habituales en infecciones en el tracto urinario de las mujeres, como lo es la cistitis, la pielonefritis en un 70 a 90%. La contaminación fecal facilita la penetración de estas bacterias por la uretra, y es allí donde estas bacterias llegan a la vejiga y generan infección. En su mayoría, esta afecta más a la mujer por la apertura uretral que está cerca del ano. Bueno, también hay que recordar que la Escherichia coli no solo causa infecciones en esta zona, sino también puede causar infecciones extra, como lo son la neumonía típica, intoxicación alimentaria bacteriana, colecistitis aguda, gastroenteritis, diarrea, artritis séptica, osteomielitis aguda y epididimitis. También encontramos lo que es la bacteria Klebsiella pneumoniae. La bacteria, la Klebsiella pneumoniae, es una bacteria gram negativa. Es frecuente en un 6%. Es de filo Proteobacteria,
de clase Gamma Proteobacteria, de orden Enterobacteriales y de familia Enterobacteriaceae. Bueno, la Klebsiella, esta bacteria es de forma basilar, encapsulada, es no móvil. Esta fermentada, la lactosa, es anaeróbica facultativa, y la Klebsiella pneumoniae se encuentra en la flora normal de la boca, piel y los intestinos. Bueno, esta bacteria, por otra parte, tiene otro género, que como lo es las enterobacterias, como es la Klebsiella, Enterobacter, la Proteus y Serratia, que se pueden encontrar como habitantes normales del intestino grueso, que incluyen organismos oportunistas y patógenos hospitalarios, que estos colonizan a pacientes hospitalarios, especialmente asociados con antibióticos de caracteres internos o procedimientos invasivos, los cuales causan infecciones extraintestinales, como las del tracto urinario. Ahora bien, la Klebsiella pneumoniae, esta bacteria puede ocasionar infecciones, otras infecciones como lo son la neumonía, la osteomielitis, la meningitis y septicemia. Por otra parte, encontramos, lo que es ay Dios, se me fue para el otro lado. Lo que es la bacteria, la Staphylococcus saprofítico. La Staphylococcus saprofítico de grupo P es una bacteria gram positiva. Es frecuente en un 3%. Es de filo Firmicutes, de clase Bacillium, de orden Bacilliales, y de familia Staphylococcus. Esta bacteria es de forma de coco, coagulasa, es anaerobio facultativo, no forma cápsula, no forma espora y es inmóvil. También posee una enzima que es la ureasa que es capaz de adherirse a las células epiteliales del tracto urogenital. Esta bacteria es causante frecuentemente de cistitis en las mujeres, lo que está relacionado que forme parte de la flora vaginal normal en las mujeres. También se adquiere esta infección en el uso hospitalario por el uso de catéteres. Bueno, la Staphylococcus saprofítico tiende a ser sensible en su mayoría a los antibióticos, incluida a la penicilina G, y puede distinguirse por su resistencia natural a la novobiosina. Ok, esta también puede ocasionar infecciones extras, como lo es infecciones en la piel, como forículos, celulitis. También provoca la bacteriemia, artritis séptica y síndrome de Echeo tóxico. También podemos encontrar
lo que es la bacteria, la Proteus mirabilis, que esta es una bacteria gram negativa. Es frecuente en 2%. Es de filo Proteinobacteria, de clase Gamma Proteobacteria y de familia Morganelaceae. Y en su clasificación superior, Protozoeus, esta bacteria es de forma de bastoncillo y facultativamente anaeróbico. Esta muestra de aglutinación, motilidad y activa ureasa, posee flagelos peritricosos y es conocida por su habilidad para aglutinarse. Esta también se encuentra comúnmente en el intestino del ser humano. Esta bacteria causa infecciones en el tracto urinario en pacientes que usan catéteres, ya que las bacterias se colonizan en la vejiga y el riñón. Esta bacteria también produce infecciones como lo es la bacteriemia e infecciones profundas, especialmente en oído y en los senos mastoides, la cavidad peritoneal. Ahora bien, tenemos esta bacteria que es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa. Es frecuente en 1%, de clase Gamma Proteobacteria, de orden Pseudomonadales y de familia Pseudomonaceae. Esta bacteria es de forma de bastón anaeróbica, con utilidad unipolar. Este patógeno es oportunista en el ser humano y en las plantas. Este patógeno, ya que es oportunista, pero es un oportunista significativo. Es el causante principal de infecciones de adquisición hospitalaria, como las del tracto urinario, que estas afectan a pacientes que se han aplicado catéteres, instrumental, cirugía, trasplante renal o un tratamiento de antibiótico previo. La enfermedad causada por la Pseudomonas aeruginosa se inicia cuando la bacteria se adhiere al tejido del hospedador y lo coloniza, ya que estas infecciones afectan típicamente a pacientes con defensas bajas. Por esto se requiere un tratamiento antimicrobiano agresivo. Por otra parte, esta bacteria también puede ocasionar otras infecciones como otras infecciones en nuestro cuerpo, como lo es infecciones de las válvulas cardíacas, infecciones pulmonares y infecciones óseas. Ahora bien, vamos con la clasificación. Bueno, en la clasificación de esta se clasifican según su ubicación, que es infección en las vías urinarias bajas, como lo es la cistitis y síndrome miccional. Infecciones en las vías urinarias altas, que es la pelionefritis y síndrome miccional más el signo de extensión de la infección. También se puede clasificar según su severidad, no complicada, que no presenta factores de riesgo.
independientemente que tenga signos de extensión de la enfermedad. Ok, y complicada asociada a factores de riesgo, anomalías estructurales y anomalías funcionales. También, estas, se pueden clasificar, según, según su sintomatología. Si es según su sintomatología, con síntomas presentes de bacterias asinotomáticas, reencuentro significativo de colonización de bacterias en nuestra orina, mayor a 10 a 5 UFC, más también tiende a la ausencia de signos y síntomas atributibles. No siempre esta patología es patológica, perdón. No siempre es patológica. De hecho, es de naturaleza benigna y no debe ser tratada, a excepción de pacientes cuando están embarazadas y en pacientes que serán sometidos a procedimientos geniturinarios invasivos. También se puede clasificar según la cantidad de episodios. Está de persistencia, que es la infección que ocurre en las primeras semanas y luego de un tratamiento adecuado, documentado del mismo germen causal, es decir, de la misma bacteria. Está de reinfección, que es la intención documentada posterior del tratamiento adecuado por un germen causal diferente, es decir, de otra bacteria. Está también de recurrencia, que es la infección documentada posterior de un tratamiento adecuado con urocultivos negativos negativo posterior al tratamiento por el mismo germen. Es decir, 3 infecciones urinarias en 12 meses o 2 infecciones urinarias en 6 meses. Buenos días, mi nombre es Diana Contreras y ahora le vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Está primero la mujer sexualmente activa. Están los usos de espermicidas, que esto es porque puede comprometer a la flora bacteriana vaginal y esto puede provocar que prolifere otro tipo de bacteria como es el Staphylococcus saprophyticus. Ahora están el uso de instrumentación de la vía urinaria. Están las anomalías estructurales o funcionales del tracto urinario como son la obstrucción del tracto, el reflujo vesículo-uretral y el uso de la vejiga y una vejiga urogénica. Está la diabetes mellitus y en el hombre y las mujeres embarazadas también puede afectar estos factores de riesgo. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas, que está el síndrome miccional, que está la polaquiuria, que es la necesidad de orinar constantemente y al hacerlo orina poco. Está la disuria, que es el dolor o molestia o ardor al momento de orinar. Está el tenesmo vesical, que es el deseo de orinar y al hacerlo está la vesícula vacía. Está la urgencia miccional, que es la sensación que no se puede contener esas ganas de orinar, y el dolor suprapúbico. Están los signos que nos indican que se ha extendido la enfermedad, que está la fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, los escalofríos y fatigas y malestar, los dolores flancos y la sensibilidad en el ángulo costovertebral en el momento de la palpación o la percusión. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología, que en condiciones normales la orina y las vías urinarias son estériles. Solo la uretra distal está colonizada por flora cutánea o vaginal constituida por Staphylococcus coagulasa negativa, difteroides, Streptococcus del grupo Viridans y el Lactobacillus. Ahora vamos a decir que ocasionalmente y de forma transitoria, una vez los microorganismos han alcanzado la vejiga, el posterior desarrollo de la infección está en relación con la densidad de población bacteriana presente en la orina y en los factores de virulencia del microorganismo, especialmente con la capacidad de adherirse al urotelio. Al aumentar la virulencia o adherencia, la invasión se produce con inóculos menores.
También se puede decir que en las mujeres que no secretan antígenos, como es la ABH, tienen mayor capacidad de fijar la bacteria Escherichia coli en el urotelio, que son proclives a sufrir el IBU recurrente. Probablemente en ausencia de glucoproteínas aumenta la exposición a los receptores de la fimbria tipo 1. Está el mecanismo de defensa de la vejiga más eficaz y es la dilución de la población bacteriana, por efecto del flujo urinario y la eliminación periódica de las bacterias con cada micción. El efecto dilucional del flujo urinario es elevado cuando el volumen de la orina vesical es pequeño, pero disminuye rápidamente a medida que éste aumenta. Los mecanismos intrínsecos de defensa de la mucosa probablemente desempeñan un papel poco importante, como la proteína de Tan-Horfal, que por su alto contenido de manosa fija y elimina las bacterias con fimbrias de tipo 1, y la lisozima de la inmunoglobulina A, secretora, y la actividad fagocítica de los leucocitos que acceden a la superficie de la mucosa vesical actúan sobre el pequeño volumen de la orina residual que moja la pared de la vejiga después de una micción normal, y su eficacia se reduce cuando existe una retención de orina post-miccional. Muchas gracias. A continuación hablaremos sobre las infecciones del tracto urinario, siendo la primera de estas la cistitis. La cistitis es el término médico que se emplea para la inflamación de la vejiga urinaria. Dicha inflamación suele ser superficial de la pared vesical, caracterizada por la aparición de un infiltrado inflamatorio, con edema e hiperemia de la mucosa. La hiperemia es el aumento de la irrigación de un tejido u órgano. Cuando una cistitis es continua o progresiva, esta suele presentar hemorragias focales o difusas y un exudado purulento. Sumado a esto, el olor de la orina puede ser desagradable. Cuando hablamos sobre los agentes principales causantes de la cistitis y de diversas infecciones del tracto urinario, siendo la principal de estas el Escherichia coli, acompañado también del Staphylococcus saprophyticus y enterobacterias gram negativas. En el cuadro clínico suele presentarse disuria, que es conocido como dolor al orinar, caracterizado por una irritación extensa; poliaquiuria, que es cuando se incrementan, cuando el número de micciones diarias incrementan, pero dichas micciones suelen tener poca cantidad. Una micción urgente, que es también conocida como el síndrome miccional irritativo o síndrome cistítico, que viene acompañado de la disuria, de la poliaquiuria y la incontinencia. En una menor medida, con menor frecuencia, se observa incontinencia, que es la pérdida del control de la vejiga urinaria; el tenesmo, que es aquella sensación de evacuar los intestinos pese a hayan pasado pocos minutos de haberlo hecho, o sin embargo cuando no hay nada que evacuar, en este caso la vejiga urinaria; y el dolor suprapúbico, que puede aumentar con la micción. Entonces, cuando una cistitis presenta fiebre, que no es muy común, o también otras manifestaciones sistémicas, es clave para la pielonefritis y la prostatitis. Cuando una cistitis pasa de ser aguda a crónica, esto suele ser debido por una recurrencia en la enfermedad causada por el mismo germen posterior a las 4 semanas después del episodio agudo, o bien sea por una reinfección, siendo esto en la mayoría de los casos, el 80% de los casos, por un germen nuevo, siendo el Escherichia coli el agente patógeno predominante de las infecciones urinarias. En cuanto al diagnóstico diferencial, si un paciente presenta urgencia miccional, anticontinencia o poliaquiuria, es muy probable que contenga una cistitis. Entonces, el problema yace si el síntoma principal o único es una disuria. ¿Okay? En el varón, el diagnóstico diferencial debe incluir la uretritis y la prostatitis. La disuria en la mujer puede ser causada por una cistitis, una uretritis o una vulvovaginitis. Los pacientes con vaginitis pueden presentar flujo, dispareunia y escozor en los labios y no tienen piuria.
Muy bien, en cuanto al tratamiento empírico, para un episodio inicial agudo de cistitis, puede llevarse a cabo por estas diferentes pautas a través de la vía oral. Siendo el primero de ellos, fosfomicina trometamol 3 gramos en dosis única, una cefalosporina oral de tercera generación, ceftibuteno o cefixima 200 miligramos cada 12 horas durante 3 a 5 días, una fluoroquinolon ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas o levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas durante 3 a 5 días o nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas durante 5 a 7 días, amoxicilina clavulánico 500 a 125 miligramos cada 8 a 12 horas durante 5 a 7 días. En caso de tratarse de una cistitis fuerte, pueden emplearse estas mismas pautas, pero con un tiempo estimado de 7 días. Entonces, si la evolución es favorable, la cistitis debería desaparecer antes de los 3 días de haber empezado el tratamiento. De no ser así, tendríamos que hacer pruebas en busca de leucocitos. Seguidamente tenemos la pielonefritis, que es una inflamación renal ocasionada por una infección bacteriana. La inflamación del riñón se debe a un tipo específico de infección del tracto urinario. Dicha infección puede comenzar en la vejiga o en la uretra y se extiende hasta los riñones. Dentro del cuadro clínico tenemos fiebre elevada, escalofríos y afección del estado general. La distensión de la cápsula renal puede provocar dolor en la fosa lumbar con náuseas y vómitos. En los pacientes ancianos se presenta incontinencia urinaria, dolor abdominal vago y confusión. En los pacientes con vejiga neurógena hay un aumento de la espasticidad muscular. En cuanto al diagnóstico diferencial, en el paciente anciano el dolor irradia o predomina el epigastrio hipocondrio o fosa ilíaca. El riñón derecho puede confundirse con una colecistitis o una apendicitis, mientras que el izquierdo con una diverticulitis. El tratamiento, en cuanto al tratamiento temprano y agresivo, es fundamental para prevenir complicaciones de la pielonefritis. A través de la vía oral se administra cefiximina, ceftibuteno o cefditoren 200 a 400 miligramos cada 12 horas. La infección complicada debe tratarse en el hospital al menos durante las primeras de 24 a 72 horas. En caso de sepsis graves o shock séptico, el tratamiento empírico debe iniciarse con un carbapenem, preferiblemente asociado a amikacina. Mi nombre es Melanie Antiveros y continuando con la ponencia les voy a hablar sobre otro tipo de infecciones. Inicialmente voy a empezar con la prostatitis. La prostatitis es una infección bacteriana que se puede presentar tanto aguda como crónica y suele deberse a infecciones por bacilos gram negativos, particularmente por el Escherichia coli, pero también puede darse por otro tipo de agentes etiológicos como lo son la Neisseria gonorrhoeae, la Trichomonas vagilensis, la Chlamydia trachomatis y pues esto también padecen los pacientes que tienen SIDA o por algunos parásitos como los chistosomas. Ahora bien, los microorganismos pueden alcanzar la próstata por dos tipos de reflujo, primario o secundario. Esto usualmente se ve por una sonda vesical o una manipulación urológica. Las cepas de Escherichia coli causan prostatitis donde van a poseer un tipo de fimbrias. Estas fimbrias van a ser de tipo P, las cuales van a poseer un factor de virulencia y la capacidad para formar unas biopelículas, y esto es lo que le va a dar su método de colonización. Ahora, otra posibilidad de acceso de contaminación puede ser por la vía hematógena. Esto se da por infecciones de Staphylococcus aureus o por contaminación de la flora fecal. La práctica de una biopsia prostática transrectal va a ser ideal para los pacientes que no han recibido una profilaxis por antibióticos. Ahora bien, en la prostatitis aguda los microorganismos van a invadir lo que es el parénquima prostático y la forma crónica se va a localizar en la luz de los acinos y de aquí van a partir muchos orígenes de infecciones para la vía urinaria. Ahora bien, los pacientes con un tipo de inflamación prostática o prostatitis van a ser clasificados. Esto quiere decir que pueden presentarse prostatitis agudas bacterianas,
crónicas por síndrome de dolor pélvico crónico o prostatitis de inflamaciones asintomáticas. Un dato muy curioso es los porcentajes de la población que la pueda presentar. La aguda es alrededor del 1%, la crónica del 5 al 10%, la del dolor pélvico crónico el 90% de la población y la prostatitis inflamatoria asintomática es muy variable. Ahora bien, vamos a hablar sobre los cuadros clínicos. Cuando hablamos de la prostatitis aguda bacteriana, se va a manifestar por fiebre elevada, escalofríos, afecciones en el estado general de salud del paciente. También puede presentar un síndrome miccional irritativo, síntomas de obstrucción uretral por inflamación o por otro tipo de factores y dolor o molestia en la región perineal o suprapúbica en general discretos. Ahora bien, en la prostatitis crónica bacteriana se habla de infecciones recurrentes de la vía urinaria. Esto da el episodio inicial que puede estar relacionado por sondaje vesical o otro tipo de manipulaciones urológicas. Y el síndrome de dolor pélvico crónico, que es el 90% de la población que lo puede presentar, da molestias o dolor en la región perineal, síndrome miccional irritativo o obstrucción discreta y hematopermia o molestias con la eyaculación. Ahora bien, en lo que respecta con el diagnóstico, vamos a tener para la prostatitis aguda bacteriana, la crónica bacteriana y el síndrome de dolor pélvico crónico. Para la aguda bacteriana se habla de la detección de una leucocituria y la presencia de nitritos en orina que va a tener un valor predictivo positivo superior al 90%. En la crónica bacteriana se van a practicar dos tipos de urocultivo. El primero, que se va a realizar con la muestra de chorro medio, y el segundo es cuando se va a obtener después de haber practicado un masaje prostático bastante energético durante 1 minuto. Y para el síndrome de dolor pélvico crónico, prácticamente va a tener 2 subcategorías, ¿sí? Donde el paciente pues va a tener inflamación o no prostática, que esto va a ser una práctica, prácticamente se va a realizar ya sea una ecografía, una flujometría, un estudio urodinámico, una citología de orina, con objeto de excluir, con el objetivo de descartar otro tipo de patologías presentes. Ahora bien, en lo que respecta al tratamiento, cada una de estas progresiones en las prostatitis van a tener un tratamiento diferente. En la prostatitis aguda van a tener lo que son las cefalosporinas, Astrionan, Carbapen, las cuales se pueden continuar con el tratamiento por vía oral o por fluoroquinonas o clotrimazol, que va a ser durante 2 a 4 semanas. Ahora bien, la prostatitis aguda va a ser por trimotropina, fluoroquinonas, rifampicina, y este tratamiento puede durar entre 4 a 8 semanas. Pero también se puede añadir un tipo de alfa bloqueante, que esto puede ser prolongado durante 12 semanas. Y la prostatitis de dolor pélvico crónico se van a utilizar principalmente las fluoroquinonas, que van a ser durante 2 a 4 semanas. Y si existe algún tipo de síntoma obstructivo, que se va a indicar un alfa bloqueante. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre lo que es la prostatitis aguda crónica? Esto va a ser el periodo de estabilización. Las prostatitis agudas usualmente son por días o semanas, y las prostatitis crónicas son las que establecen por semanas o meses. Ahora bien, pasamos a hablar un poco sobre la bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática, es importante recalcar que ella no se clasifica dentro de las infecciones de orina. Se toma como una patología aparte, pero sí se conoce con certeza que es un riesgo para que posteriormente evolucionen infecciones del tracto geniturinario. Ahora bien, se va a definir como la presencia de un número significativo de bacterias en la orina que ocurre sin ningún tipo de síntomas usuales en lo que respecta a las infecciones urinarias. Ahora, como necesidad imperiosa de orinar, ardor, micción turbia, dolor pélvico, entre otras cosas. Es una condición muy común en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque sobre todas ellas van a tener muchas intervenciones en lo que va a requerir una inserción de catéteres y otros procedimientos asociados a los aparatos urinarios. Ahora bien, la bacteriuria sintomática no suele tratarse porque ella tiene
una erradicación en lo que son las bacterias, que va a ser muy difícil y por lo general son bastante infrecuentes. Con respecto a su etiología, cabe destacar que van a ser ciertos mecanismos patológicos poco descritos. ¿Qué voy con esto? De que no se conocen muchos de los factores que puedan generar este tipo de patología. Entonces, de todas las formas se va a sospechar que la mayor incidencia en mujeres se va a deber al corto tamaño de la uretra con respecto a lo de los varones. Ahora, ¿qué sucede? Como este conducto va a estar más acortado, una vez que van a ingresar las bacterias a través de la vagina, tienen que recorrer una distancia hasta llegar a la vejiga. Entonces, la bacteriuria por microorganismos van a ser productores de ureasa. Entonces, esto va a comportar ciertos riesgos de desarrollo en lo que es la litiasis, por el que necesariamente va a vigilar lo que es su evolución y con el fin de tratarlas. Ahora, cuando está indicado el tratamiento de antibióticos de la bacteriuria, se elige de acuerdo a la sensibilidad del mecanismo causal y se mantiene durante 7 días. Esto es cuando se asigna un urocultivo junto con un antibiograma, que es cuando sale una secuencia de antibióticos que van a ser sensibles o resistentes a la bacteria. Y de allí se van a asignar algunos para atacar a esta. Ahora bien, hablando sobre el ictus del embarazo, las infecciones bacterianas más frecuentes en el ictus, ¿verdad? Durante el embarazo, se puede calcular que afecta al 15% de mujeres de todas las edades de cada año de estas. Y que más del 25% va a presentar una incidencia. Del 1 al 29% de las embarazadas se van a complicar por infecciones urinarias, siendo una de las complicaciones médicas más comunes de la gestación. Va a corresponder al 10% de las admisiones hospitalarias durante este periodo de gestación. Ahora bien, nos vamos a preguntar por qué es más frecuente en el embarazo. Aquí están, por cambios anatómicos, que es donde el riñón va a aumentar de tamaño y hay una dilatación del 90% del uréter, la pelvis y los cálices renales. Cambios hormonales, que son los estrógenos, donde van a aumentar la adherencia de los gérmenes al epitelio. Y los cambios funcionales, donde la TFG aumenta del 30 al 50%, el 80% en el segundo trimestre y el 60% al tercer trimestre. Aumenta la absorción de sodio y aumenta la excreción de bicarbonato. Ahora bien, la bacteriuria asintomática va a tener alrededor del 2 al 7% de influencia sobre las mujeres embarazadas. Toda bacteriuria asintomática durante el embarazo debe ser tratada. Inicialmente el tratamiento se dará según la etiología de la bacteria. Por lo general, casi siempre el que predomina va a ser el Escherichia coli en un 80 al 90%. Ahora bien, con lo que respecta al tratamiento, van a haber cefalexinas, que va a ser la más utilizada, a dosis de 500 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días. La nitrofurantoína, con contradicciones en el tercer trimestre, va a tener una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y la amoxicilina con ácido clavulánico a dosis de 500 miligramos cada 8 horas igualmente por 7 días. Ahora bien, entre las patologías que también se pueden presentar durante el embarazo podemos hablar de una pielonefritis, que es una complicación médica grave más frecuente durante la gestación. Su incidencia es de aproximadamente del 1 al 2% durante el embarazo y en presencia de bacterias asintomáticas va a tener un porcentaje bastante que se puede elevar hasta el 25% de estas o hasta un 50%. Ahora bien, se presenta con más frecuencia durante el segundo trimestre y el tercer mes de gestación. La pielonefritis aguda va a ser una infección por vía excretora alta y del parénquima renal, de uno o ambos riñones, casi siempre secundaria a una pielonefritis no diagnosticada o no tratada correctamente. Ahora bien, lo de la clínica, con respecto a los padecimientos o la presencia de síntomas que pueden darse, va a ser disuria o poliquiuria.
micción urgente acompañada con dolor suprapúbico, orina con mal olor, en ocasiones hematuria, fiebre, dolor lumbar intenso, constantes, escalofríos, sudoración y alteraciones en lo que respecta a la estabilidad de la salud del paciente. En el diagnóstico, esto básicamente se dice que es cuando en el urocultivo va a mostrar más de 100.000 unidades formadoras de cultivos por mililitros de orina. Ahora bien, en el sedimento se va a encontrar una leucocituria, puede haber cilindros leucocitarios, proteinuria y hematíes. En el tratamiento temprano y agresivo va a ser muy importante para prevenir las complicaciones que trae este tipo de padecimientos, como lo es la pielonefritis. Ahora bien, esta se iniciará de forma empírica inmediatamente antes de disponer de un resultado urocultivo y antibiograma. Dentro del tratamiento, en esto va a envolver mucho el tratamiento adecuado para atacar directamente la bacteria y que no se establezca. Ahora bien, dentro del tratamiento más adecuado van a tener efectos bastante nocivos en lo que es el desarrollo del embrión, y vamos a encontrar como aminopecilinas, cefalosporinas, penicilinas, carboxipenicilinas y monobatámicos. Una vez conocido el germen, la terapia antibiótica nunca debe ser menor a 10 días. El tratamiento va a requerir el ingreso hospitalario, en la mayoría de los casos, pensando en el riesgo del parto de pretérmino. Muchísimas gracias.